¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Puertas Abiertas. Hoy día tenemos la bendición de tener un entrevistado desde el extranjero, una persona de una nacionalidad que vive en otro país, que no es el suyo, donde ha desarrollado un ministerio y también, finalmente, en su última etapa, ha desarrollado una nueva faceta que vamos a descubrir en la entrevista. Vamos entonces a dar comienzo a este programa deseando muchas bendiciones para ustedes. Muy bien, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están viendo, vamos a continuar con una parte importante de nuestro programa, conocer lo que Dios hace a través de personas que han decidido seguirlo a tiempo completo, cruzando fronteras para servir al Señor. En esta oportunidad vamos a conversar con el pastor Óscar Castrejón. Él es de México, pero muchos años viviendo en Houston, Texas. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Polo. Es un placer estar con ustedes. Bendiciones desde Houston. Gracias. Pastor, ¿por qué no nos cuenta un poquito de su historia para que nuestros televidentes lo conozcan? ¿Dónde nació? ¿Cuándo se convirtió? ¿Cómo llegó a estar en Houston? Etcétera. Claro. Tuve una juventud muy conflictiva con respecto al trato con mi padre. Entonces, cuando yo cumplo 17 años, estaba totalmente rebelde, andaba con malas amistades, usando droga, emborrachándome, etc. Así que decidí salirme de mi casa y por un amigo que tuve de varios años que vivía en Estados Unidos, decidí venirme para acá. A los 17 años fue la primera vez. Y ese lapso de tiempo pues fue todavía peor mi destrampe, como decimos en México, no sé si comprende esta palabra, me dice más rebelde. Y pues estuve muy metido en situaciones muy complicadas, pero siempre sentía un cierto temor de Dios. Ya me habían predicado el Evangelio. Supuestamente yo había aceptado a Jesús, había hecho la oración de fe, pero no había tenido yo ningún cambio. Yo seguía con mi vida exactamente igual. Inclusive cuando me decían que yo ya era evangélico, a mí no me gustaba, me daba como vergüenza. Pero un día, cuando estaba con mis amigos, llegó alguien y dijo, vamos a la iglesia. Y yo pensé que era la iglesia católica. Y en ese momento pues estábamos de vagos, haciendo nada. Y yo dije, bueno, pues vamos a perder el tiempo allá, de estar aquí, vamos para allá a ver qué vemos. Y fui, pero no era una iglesia, era un gimnasio. Y en el gimnasio había un hermano, bueno, ahora sé que era un hermano, ¿verdad? En aquel entonces vi un hombre con una guitarra cantando y fue muy rápido lo que sucedió conmigo, lo que hizo Dios conmigo, porque él estaba en medio de una canción y yo sentí algo en ese momento, era algo que estaba allí, era, no sé cómo llamarlo, una atmósfera de paz, de bendición, y yo sentí mucho respeto. Yo recuerdo, traía mi pelo largo, mis pantalones rasgados, no, yo era un rebelde. Pero este hombre dijo,
cierren sus ojos, inclinen su rostro mientras adoramos a Dios. Y yo mismo me sorprendí de haberle hecho caso porque no era mi personalidad. Y lo hice, cerré mis ojos, incliné mi rostro y entonces empecé a sentir, cuando él estaba cantando con su guitarra, era nada más él y su guitarra. Y empecé a sentir un calor inmenso que me entró por mi cabeza y me fue recorriendo todo mi cuerpo y fue algo extraordinario. Yo nunca había experimentado nada similar. Pero en ese momento yo dije dentro de mí, este es Dios. Este es Dios porque nadie puede hacer sentir a alguien así. Y precisamente en ese momento se termina la canción. Ese hermano dice, bueno, terminamos, cada quien a su casa. Y fueron aproximadamente 4 o 5 minutos máximo que estuve allí. Pero yo ya había sido tocado por Dios y transformado por Dios, porque a partir de ese momento experimenté una transformación literalmente, porque ya no me salían las malas palabras, ya no quería fumar. Yo me fumaba 2 cajas de cigarros al día y ya no quería tomar cerveza, ya no me gustaba juntarme con esos amigos con los que me andaba juntando. Y me empezó a dar mucha hambre por leer la Biblia. Empecé a leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia. Días, horas pasaba leyendo Biblia. Y fue así como empezó mi caminar con el Señor. Realmente no me entregué en una iglesia, no tenía ninguna denominación, sino que después leyendo yo la Biblia me di cuenta de que tenía que congregarme. Y fue finalmente que yo en ese momento empecé a congregarme. Busqué una iglesia y ahí empecé mis caminos ya en una congregación con el Señor. Esa fue mi conversión. Qué lindo conocer al Señor, tener un encuentro, que el Señor se acuerde de uno, que nos recoge en el camino, ¿ya? Que no pasa de largo, sino que nos recoge. ¿Cómo fue, pastor, su llamado al ministerio y la trayectoria que ha tenido? Sí, bueno, ese es otro gran testimonio, porque fíjese que yo, acostumbrado a eso que sentí, yo tuve un encuentro con el poder de Dios, pero también con la palabra de Dios. Entonces tuve un cambio muy fuerte porque después que yo entregué mi vida a Jesús, decidí regresarme a México. Y allá en México empecé a ir a una iglesia, estuve aproximadamente 1 año, pero después por cosas de la vida, por cosas también de inexperiencia, falta de madurez espiritual, pues decido regresarme aquí a Houston. Entonces yo pensaba que aquí en Houston iba yo a encontrar una iglesia mejor, más grande, que me iba a bendecir más, pero fue grande mi sorpresa que no encontraba iglesias. Recuerdo que llegué a una iglesia que era realmente una secta, pero gracias a Dios, al entrar allí yo como que sentí algo, un rechazo y dije, no, esto no está bien. Ahora con el tiempo sé que era una secta, en aquel entonces no. Y me costó mucho trabajo encontrar una iglesia, pero finalmente empecé a congregarme en una pequeña congregación. Lastimosamente, el pastor se desvió espiritualmente, empezó a practicar una doctrina equivocada. Tuve que ir a otra iglesia. En la otra iglesia estuve alrededor de unos 6 años y estaba muy bien ahí, pero también no sé por qué en ese tiempo Dios permitió eso. Bueno, creo saber por qué ahora pasé por todas esas cosas, porque el pastor también empezó a pedir mucho dinero. No sé si usted ha oído de la doctrina de la prosperidad y todas esas cosas que le profetizaban a uno, unas palabras que realmente no te edificaban, sino te confundían, te daban falsas esperanzas, etcétera, etcétera. Entonces yo, como había leído tanto la Biblia, yo estaba lleno de la Biblia, entonces cada vez que se predicaban ciertos temas, obviamente chocaba contra lo que yo había leído en la Biblia. Y pues al final de cuentas decidí nuevamente moverme. Hoy en día
yo le he preguntado mucho a Dios, le he dicho, Señor, pero ¿por qué me permitiste pasar por esos lugares? Pero he sentido de parte de Dios que Dios me estaba enseñando, me estaba mostrando cuál no es el camino, qué es lo que no se debe de hacer. Y pues con el tiempo, gracias a Dios, conocí buenos líderes que me encaminaron, me llevaron a estudiar. Ya después formalmente empecé a estudiar más. Después entré a la Universidad Bíblica, que ha sido un camino largo y breve, porque no he tenido mis estudios así corridos, sino que he alternado mis estudios juntamente con el ministerio. Entonces cada vez que puedo, pues voy avanzando en mi carrera. Y bueno, hace un tiempo, aproximadamente unos 8 años atrás, hemos sentido el llamado de pastorear y comenzar una iglesia aquí en Houston, que en realidad fue una pequeña reunión cuando comenzamos. Pero con el paso del tiempo, usted sabe, las cosas de Dios se van dando y pues la gente empieza a llegar y se empieza a formar algo. Entonces ahí fue cuando yo recibo el llamado a pastorear, porque antes ya había recibido un llamado a predicar. Me invitaban mucho a predicar a varias iglesias. Prácticamente se puede decir que era como un evangelista itinerante, pero desde hace 8 años atrás he estado ya pastoreando, con el favor de Dios. Qué bueno, la importancia de estudiar la Biblia, ¿ah? Porque la Biblia es la que nos alerta cuando las cosas están bien o están mal. Así que interesante esto que usted nos cuenta de ir a varias partes, observar varias realidades, pero la palabra es la plomada que le indicó el camino. Nos queda un tercio de la entrevista y sabemos que escribió un libro sobre el Apocalipsis. ¿Por qué no nos habla un poquito de cómo nació esto y algo del contenido también? Claro. Precisamente cuando comienzo mis caminos con el Señor y tengo esa hambre por leer la palabra, una de las partes de la Biblia que me llamó muchísimo la atención fue la escatología, el estudio de los tiempos finales. Y precisamente una influencia muy grande fue un pastor chileno que hablaba de estos temas y me impactó mucho las primeras veces que lo empecé a oír y quedé yo muy impactado y además con mucha hambre de conocer. Así que yo empezaba a preguntar por todos lados, cada pastor que yo veía que más o menos conocía el tema, oiga, enséñeme, dígame qué significa esto, aquello. Y bueno, algunos me decían algunas respuestas que realmente no me llenaban. Y otros me decían, no, bueno, ahorita no tengo mucho tiempo, pero ya te explicaré. Y fue eso que se puede decir como cierto rechazo, ¿verdad? Que yo no lo veo así, sino lo veo como que Dios más bien me estaba encaminando para que yo mismo me pusiera a estudiar. Y lo decidí, dije, bueno, voy a estudiar yo voy a empezar, empecé a leer la Biblia, empecé a leer esos pasajes, el Apocalipsis fue lo que más me interesó, me llamó la atención de todo. Y finalmente pues empecé a hacer notas, empecé a escribir cierto manual del arrebatamiento de la iglesia, del milenio, de las plagas, de los caballos del Apocalipsis. Y hace 2 años precisamente recuerdo que estaba en un tiempo de oración cuando sentí una voz dentro de mí que me decía que yo tenía que publicar un libro. Sin embargo, para ser muy sincero, yo no hice caso a esa voz porque pues realmente yo no me dejo llevar por voces que uno escucha, ¿verdad? Pero esa voz fue insistente. Bueno, cuando yo tomé en serio, dije, bueno, si es Dios que me está inquietando, pues me tiene que ayudar porque yo no tenía ni la más remota idea de cómo publicar un libro, cómo hacer la edición de un libro. No tenía ni por mi mente a escribir un libro para publicarlo. Pero entonces sentí que el Señor me decía, yo voy a estar contigo. Y así fue. Empecé en mi computadora, organicé bien todas las ideas, hice todo lo que tenía que hacer y después se me fueron abriendo las puertas para la edición y finalmente para la publicación del libro. Y apenas este año, en el 2026, en marzo, ya publiqué este libro. Está en Amazon.
Sí, sí, está en Amazon, es la primera parte. Decidí hacerlo así porque realmente como es un trabajo de casi 8 años, estudiando, haciendo notas, corrigiendo ciertas cosas, pues iba a ser un libro muy voluminoso, entonces voy a hacer una segunda parte. Entonces este libro cubre los primeros 12 capítulos del Apocalipsis. No hago mucho hincapié en el estudio de las iglesias, las 7 iglesias. Me enfoco más en lo que es lo de la tribulación, la gran tribulación, que viene siendo cuando Jesús se le apareció a Juan en la isla de Patmos, después fue llevado al cielo, al trono, vio al Cordero, el Cordero va a abrir los 7 sellos, hago un estudio de cada uno de los 7 sellos, después en el 7º sello pues se abren las trompetas, se le reparten las trompetas a los 7 ángeles y de ahí vienen otros 7 juicios más sobre la tierra. Hablo también acerca de los 144,000 sellados, también de los 2 testigos, de la construcción del templo en Jerusalén que tiene que, por las profecías, sobre todo la profecía del Señor Jesucristo que dijo que iba a venir una abominación desoladora, la cual solamente tiene que hacerse en el templo. Entonces ahorita sabemos que no hay ningún templo en Jerusalén y por eso es muy probable, es muy posible que se tenga que construir otro templo donde ahí el anticristo va a hacer esa abominación desoladora. Entonces es hasta el capítulo 12 el estudio, pero está muy completo, está muy bien elaborado y bueno, no es porque lo digo yo, pero sí creo que le he echado todas mis ganas en este libro. Muy bien, se nos fue el tiempo. Dejémosle un poco de suspenso también para los lectores que puedan descubrir del libro. Está en Amazon, se llama el libro Apocalipsis, el Apocalipsis, el arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. A ver si muy bien. Y el autor Óscar Castrejón, pastor mexicano. Muchas gracias, si pastor, por haber estado con nosotros. Perdón. Solo para añadirle, solamente escriban mi nombre, Óscar Castrejón, y ahí va a salir en el Amazon. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bendiciones. Bendiciones. Y ustedes, queridos hermanos, no se vayan, todavía tenemos la parte final de nuestro programa. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van y nuevas fuerzas tú me das. Y todo esto es posible, todo esto es posible, todo esto es posible, todo esto es posible. Con Cristo, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan
cuando le hablo él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Oh, cantamos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. The Lord is good. Bueno es Dios. Bueno es el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Every step hasta ser Cristo sea el centro. Mi vida es tú, si mi vida es tú. Every step hasta ser Cristo sea el centro. Mi vida es tú, si mi vida es tú. Every step hasta ser Cristo sea el centro de mi vida, el centro de mi vida. Lucas capítulo 21, versos 17 al 19. Todos los odiarán por causa de mí, pero no se perderá ni un cabello de su cabeza. Manténganse firmes para poder salvarse. En el Evangelio de hoy Jesús está enseñando en el Templo de Jerusalén. Algunos de los presentes contemplan admirados una construcción majestuosa. Observan piedras enormes, ofrendas, la belleza del lugar. Están fascinados con la grandeza de esa obra humana que era el templo. Entonces Jesús pronuncia unas palabras sorprendentes y provocadoras. Él dice: vendrán días en que de todo esto que ustedes están viendo no quedará piedra sobre piedra. Sus oyentes quedan desconcertados y le preguntan: ¿pero y cuándo va a suceder esto? ¿Cuál será la señal de que esto va a ocurrir? Jesús responde con imágenes inquietantes. Habrán guerras, conflictos, terremotos, hambres, persecución, traiciones. Es un lenguaje que a nosotros nos puede parecer extraño, pero que era conocido en el mundo bíblico. Se llama el lenguaje de los apocalipsis. Y aquí es importante entender algo. Cuando la Biblia utiliza este lenguaje, no lo hace con la idea de meter miedo a las personas con las cosas que van a suceder en el futuro. Lo está haciendo para sostener la fe de aquellas personas que están atravesando tiempos difíciles. Es interesante destacar que el Evangelio de Lucas fue escrito después de que el templo de Jerusalén ya había sido destruido por los romanos. Así que cuando Lucas escribe estas palabras, la tragedia ya había ocurrido. El gran templo en Jerusalén había caído, el orgullo nacional había desaparecido, el centro espiritual del pueblo de Dios había sido destruido. Y era una herida profunda. Podríamos decir un trauma colectivo.
El mundo que muchos conocían había dejado de existir, como el que vivimos hoy después de una pandemia que todos vivimos. El mundo cambió completamente. Bueno, precisamente allí, en medio de esa experiencia dolorosa, Lucas recuerda estas palabras de Jesús. No para explicar por qué había ocurrido esa tragedia, sino para recordar que Dios sigue estando presente cuando nuestros mundos se derrumban. Todos nosotros tenemos santuarios que algún día se caen. A veces es el santuario de la salud, a veces es el templo de un matrimonio, a veces un proyecto de vida, otras la seguridad económica y a veces también son nuestros sueños. Y cuando nuestros sueños, nuestros anhelos se derrumban, sentimos que también se derrumba nuestra identidad. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Los chilenos sabemos muchos de traumas colectivos. Somos un pueblo que ha conocido terremotos, crisis, enfermedades, pérdidas, tiempos de incertidumbre e inseguridad. También en la vida de cada uno de nosotros, todos hemos experimentado momentos en que parece que todo se viene abajo, todo se derrumba. Por eso las palabras de Jesús siguen siendo tan actuales. Él no le promete a sus discípulos una vida sin sufrimiento. No promete que nunca tendrán crisis. No les promete que todo saldrá siempre como esperan. Lo único que promete es algo mucho más profundo. Él promete estar con cada uno de sus discípulos en medio de la tormenta. Por eso Él les dice, cuando hace esta predicción, digamos, de lo que va a pasar, les dice a sus discípulos, no tengan miedo. Y también les dice, no se perderá ni un cabello de su cabeza. Es una manera de decir, ustedes están en las manos de Dios. Yo no los voy a abandonar. Su vida está segura en mis manos. Por eso el mensaje central de este pasaje no es meter miedo, tampoco son las guerras, ni los terremotos, ni las catástrofes. El mensaje central es la esperanza. Es una invitación a permanecer firme cuando todo parezca derrumbarse, a no seguir las voces que alimentan el temor, a no dejarnos dominar por la desesperación y la depresión, a confiar en que Cristo sigue presente, aun cuando no entendamos lo que está ocurriendo. Quizás hoy día usted está atravesando un momento difícil. Quizás sienta que alguna parte importante de su vida se derrumbó. Quizás esté cansado de luchar, de insistir, de buscar. Quizás tenga miedo del futuro. Escuche nuevamente las palabras de Jesús. No tengan miedo. No se perderá ni un cabello de su cabeza. Manténganse firmes. Porque cuando nuestros templos caen, Dios permanece. Cuando nuestras seguridades desaparecen, Cristo permanece. Cuando una fuerza se va, se agota, Cristo permanece. Y su presencia sigue siendo más fuerte que nuestras heridas, más fuerte que nuestros temores y más fuerte que cualquier oscuridad. Y así, lamentablemente, estamos llegando al término de esta edición de su programa Puertas Abiertas. Esperamos que la entrevista, la reflexión bíblica, la música, haya servido para darles ánimo. Dios está con ustedes. Dios no les ha abandonado. La situación que estén viviendo, confíen
Dios está con ustedes. Quizás el resultado no es lo que ustedes esperan, pero la certeza es que Dios prometió no dejarnos solos y Dios está con ustedes. Que Dios les bendiga durante esta semana. No olviden, no tengan miedo, Dios está con ustedes. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar